Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. En este nuevo video hablaremos acerca de los problemas de interpretación, los cuales se dividen en problemas inherentes al contexto lingüístico, problemas inherentes al contexto sistémico y problemas inherentes al contexto funcional. En este video hablaremos sobre los problemas inherentes al contexto lingüístico. Empezamos. Bien, dentro de los problemas inherentes al contexto lingüístico tenemos fundamentalmente a la ambigüedad, ambigüedades, vaguedades y problemas inherentes a conceptos controvertidos. La ambigüedad, ¿a qué se refiere la ambigüedad? Bueno, la ambigüedad se refiere a expresiones que tienen más de un significado. Y bueno, aquí debemos de considerar que normalmente dentro de los usos del lenguaje podemos tener un lenguaje coloquial o el lenguaje común que utilizamos los hablantes y un lenguaje de carácter técnico especializado propio de cada una de las disciplinas que existen eh, que existen. Y bueno, aquí hay que considerar estos niveles de lenguaje, estos tipos de lenguaje, y así podemos ver que hay palabras que tienen más de un significado, tanto en el lenguaje coloquial como en el lenguaje técnico especializado. Y solo por citar un ejemplo, derecho, la palabra derecho es una de esas palabras que tiene más de un significado si lo consideramos en un lenguaje coloquial y también si lo consideramos en un lenguaje técnico jurídico. Por ejemplo, en el lenguaje coloquial, derecho puede ser considerado como opuesto a izquierdo. Al momento de decir me duele el brazo derecho, aquí tenemos un significado de derecho en el lenguaje coloquial, o bien como sinónimo de erecto o como sinónimo de alguna situación justa. Por ejemplo, cuando decimos mi compadre Pedro es bien derecho, aquí estamos utilizando la expresión aludiendo a expectativas de justicia. Y por otra parte también derecho tiene más de un significado en el lenguaje técnico jurídico. Ejemplo, derecho como derecho objetivo o un conjunto de normas, o bien derecho como derecho subjetivo, esto atendiendo al significado del derecho de las personas o los derechos de las personas. Por otra parte, también tenemos una ambigüedad de carácter sintáctico y esta se deriva de la estructura de los enunciados. Aquí consideremos los siguientes ejemplos. Pedro no quiere a su hermano porque es de carácter fuerte. ¿Quién es de carácter fuerte? Aquí cabe la pregunta, ¿Pedro o su hermano? ¿Sí? Consideremos otro ejemplo. El Real Madrid derrotó al Barcelona en su cancha. ¿En qué cancha? ¿En la del Real Madrid o en la del Barcelona? Vean cómo la estructura sintáctica, la manera en que se encuentran acomodados los enunciados, pues determina también este tipo de ambigüedad. Y una ambigüedad también tenemos de carácter pragmática, que esta ambigüedad de carácter pragmático se encuentra relacionada con el uso de las expresiones que le dan los hablantes a estas expresiones. Por ejemplo, consideremos el siguiente ejemplo. Pásame el auto. Aquí el significado que le atribuyen los hablantes a la palabra auto, pues va a ser determinante para ver qué significado tiene este enunciado. Algunos hablantes pueden decir pásame el auto. Si es abogado el hablante, pues le va a pasar un documento que contenga alguna determinación de carácter judicial. Pero si no es abogado, el hablante o los hablantes, aquel que está comprendiendo el enunciado, pues ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pasar el automóvil. Entonces vean cómo esta ambigüedad de carácter pragmática o pragmático está determinado por los usos del lenguaje, el significado
que comprendan los hablantes respecto de las palabras que se estén utilizando. Por otra parte, tenemos también el problema de la vaguedad en el lenguaje. ¿Cómo define o cómo se define la vaguedad en el lenguaje? El doctor Enrique Cáceres Nieto señala que existe vaguedad en el lenguaje cuando no tenemos un conjunto identificado de propiedades definitorias fijas que nos permitan determinar con exactitud en qué condiciones podemos aplicar la expresión a algo en el mundo y en qué condiciones no. Prieto Sanchis las define como la falta de precisión de los significados. Existen dos tipos de vaguedad. Una vaguedad por requisito del quórum, también denominada vaguedad intencional, y otra vaguedad denominada por requisito del quantum o vaguedad extensional. La vaguedad por requisito del quórum. Aquí la vaguedad se presenta porque no sabemos cuáles son las distintas propiedades definitorias para poder denominar, por ejemplo, a alguien como inteligente, a alguien como guapo o guapa. Ven aquí estos conceptos, la indeterminación surge porque no tenemos ese conjunto identificado de propiedades definitorias fijas que nos permitan determinar con exactitud en qué condiciones podemos aplicarlas a algo en el mundo y en qué condiciones no. Palabras como la que les acabo de mencionar, bella, guapo, inteligente, están afectadas de este tipo de vaguedad. Por otro lado, la vaguedad por requisito del quantum. Aquí el problema se presenta porque no sabemos la intensidad con la que una propiedad debe estar presente en el objeto para poder denominarlo con la expresión. Palabras, por ejemplo, como rápido, lento, frío, presentan este tipo de vaguedad. Por ejemplo, podemos tener certeza o podemos estar completamente seguros que podemos denominar rápido en todas las condiciones a un vehículo que vaya a 10 kilómetros por hora. Aquí el problema se presenta a partir de cuántos kilómetros por hora podemos decir que un vehículo va rápido. Consideremos ahora la palabra frío. En todos los contextos podemos estar completamente seguros a partir de cuántos grados centígrados se considera frío un clima, por ejemplo, para poder decir, hace mucho frío. No, a mí me parece que no en todos los contextos podemos tener certeza de esas propiedades definitorias. Este tipo de palabras afectadas de vaguedad por requisito del quantum, básicamente el núcleo del significado está determinado por las experiencias personales del intérprete, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, sobre la palabra frío, ¿sí? Para un habitante de Alaska, podemos decir que frío es vivir a menos 15 o hasta menos 10 grados centígrados de temperatura. Y un clima no frío para ellos tal vez sería un clima de 7, 8, 9 grados centígrados. Sin embargo, para un habitante, por ejemplo, de la costa, pensemos en un habitante de Mazatlán, tal vez para ellos frío sea 15 grados centígrados, 16, 17, ¿sí? Entonces vean cómo la determinación de lo frío está determinado fundamentalmente por las experiencias de las personas que
están aplicando los conceptos. Y ahí radica la variedad, o sea, no hay certeza pues sobre el núcleo fundamental del concepto. Y por otra parte tenemos también algunos conceptos de carácter controvertido, y estos sujetos de carácter controvertido lo son porque los sujetos que van a aplicar los conceptos no tienen claro en qué consiste, y depende pues por tanto de la interpretación que realicen los sujetos de estos conceptos. ¿Cuáles son las características de estos conceptos? Bueno, son evaluativos, son complejos, son argumentativos y son controvertidos, como su nombre lo indica. Algunos ejemplos de este tipo de conceptos son: ¿qué significa, por ejemplo, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes? ¿Existe consenso para determinar el núcleo del significado de estos conceptos? Me parece que está controvertido porque depende, por tanto, de la postura del intérprete. Y bien, ¿y qué soluciones puede haber para resolver estos problemas del lenguaje? Bueno, desde el derecho se han provisto de algunas reglas de interpretación estricta, por ejemplo, en materia penal, con la prohibición de la analogía, siempre también atender a los propósitos o a la intención del legislador, que generalmente se encuentran en las exposiciones de motivos de las leyes o bien en los debates de carácter parlamentario. También se pueden resolver estos problemas del lenguaje si atendemos a ciertos principios de protección judicial que se derivan del mismo ordenamiento jurídico. Pensemos, por ejemplo, en el principio de interés superior del menor en materia familiar, o el principio pro persona, de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Y bueno, también podemos hacer uso de la analogía para resolver algunos de estos problemas del lenguaje, siempre y cuando se den casos o circunstancias semejantes. Bien, hasta aquí dejamos este video con estos problemas de interpretación relacionados con el contexto lingüístico. En otro video abordaremos los problemas de interpretación que son inherentes al contexto sistémico. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.